Vamos entonces a la exposición de la palabra, dando gracias al Señor. En esta serie que comenzamos el domingo pasado, este paréntesis que estamos haciendo en la exposición de la carta a los romanos. El reino de Cristo y las llaves del reino, el título de la serie. Y en esta primera parte, el Evangelio del Reino, segunda parte, el día de hoy. Leamos nuestro pasaje principal del cual se deriva toda esta enseñanza. Mateo 16, versos 18, 19, con énfasis en el 19. Dice la Escritura, Mateo capítulo 16, verso 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y el 19 dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Inclina tu rostro y oremos al Señor. Deja que el Señor te hable en esta mañana con su palabra. Señor, puesto de acuerdo este cuerpo local, tu esposa, tu iglesia, nos humillamos delante de ti, Señor. Tú nos has convocado en este día, nos has reunido para la alabanza de tu nombre, Señor. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo y nos llamaste con ese llamado eficaz. Nos uniste a tu Hijo y aquí estamos, Señor. Producto de esa regeneración por tu misericordia, Señor, y tu gracia soberana sobre nosotros. Aquí estamos, Padre, tu pueblo, ese cuerpo local, Señor, esa manada pequeña, como tú le llamas en el Evangelio. Y te decimos todos puestos de acuerdo en este instante, esta iglesia tuya, Señor. Gracias por este momento. Y te decimos, Señor, que queremos ser transformados y corregidos por tu palabra. Que nos hables, que tus siervos escuchan. Que nos des humildad y sencillez para escuchar tu palabra. Y que tu Espíritu Santo nos corrija, Señor, y nos exhorte. Eso queremos, Señor. Y que nos prepares para la buena obra. Padre, te pido humildemente en el nombre de mi Señor Jesucristo, que el predicador pueda glorificar a Cristo a través de este mensaje, Señor, porque de Él y para Él es la gloria. Para Él es la gloria en la iglesia. Aquí estamos, Señor. Gracias por la vida y por la salud, Señor. Enséñanos tu palabra y ayúdanos y enséñanos a ponerla por obra y a guardarla en nuestro corazón, y que tu Espíritu Santo nos corrija de las cosas que debemos cambiar, Señor, y de esos temas tan vitales para nosotros que tú estás formando con el poder de tu Espíritu en cada uno de nosotros. Te damos gracias y te pedimos asimismo que las personas, Señor, que van a escuchar este mensaje sean transformadas por el poder de tu palabra, Señor, y aquellas a quienes les compartiremos este mensaje. Hágase, Señor, tu voluntad y permite que tu gracia soberana, Señor, llene esas vidas y vengan, Señor, a ese encuentro con Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. De Él y para Él es la gloria. Llévanos, Señor, a esa adoración a través de esa reverencia con la cual debemos escuchar tu palabra. Gracias te damos, bendito mi Señor. Danos tu bendición y permiso entonces para exponer tu palabra, pues es tuya, Señor. Que tú seas glorificado y que tu Espíritu nos dirija en este tiempo en Cristo Jesús. Damos gracias a nuestro Señor, amada iglesia. Amén. Estamos en ese paréntesis, repito, entendiendo esta frase aquí en Mateo 16, 19, que es el pasaje central de toda esta unidad. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué significan estas palabras de Jesucristo? Es lo que estamos escudriñando, y para entenderlas de una manera apropiada, correcta, sana, etc.,
estamos estudiando todo el contexto previo para, una vez claro, todo lo que hay alrededor de esta gran verdad y de esto que Jesús dijo en este instante, sea claro para nosotros y sea corregido en cada una de nosotras muchas cosas que hemos visto, que nos enseñaron y creíamos acerca de lo que significaba este versículo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender la profundidad de estas frases. Entre ellas tenemos que entender qué es el reino de Dios, qué es el Evangelio. Y esto debe estar unido, como lo estuvimos viendo, a ese tema tan importante para entender sanamente la Escritura, que es el tema de la teología pactual, porque detrás de estas frases, detrás de estas palabras, está la comprensión de esos pactos, que fue la forma como Dios nos habló y se ha revelado a nosotros. No se puede separar la teología pactual de la revelación bíblica, como lo hemos entendido y lo estamos aprendiendo, y sabemos que el Señor nos está llevando en ese crecimiento. Habíamos dicho, entre otras cosas, el domingo pasado, en la primera parte, que Israel estaba anhelando y estaba buscando ese descendiente davídico, ese rey, recuerdan, hermanos, ese rey, ese líder que los llevara a esa restauración de su reino, a esa antigua gloria que ellos tenían y a que los liberara de ese yugo del imperio romano. Ese es el rey que ellos veían, una persona con un poderío militar y con estrategias en todas esas áreas que son visibles para un reino terrenal, como son las áreas políticas, sociales, económicas, etcétera, civiles. Y ese es el rey que ellos esperaban, porque así lo entendían, así lo habían visualizado. Esperaban que el Mesías perfeccionara ese estado como nación presente, vuelvo y digo. Isaías 61:1 nos dice claramente que Dios envió a ese hijo, y está escrito en ese pasaje del profeta Isaías, Jesucristo el Mesías. Pero el ministerio de Cristo, alcanzamos a ver hace 8 días, estoy repasando rápidamente, los dejó perplejos, los perturbó a esos descendientes de Abraham, según la carne. Y ya sabemos, por lo que hemos leído en la historia, los muchos momentos en que Cristo y ellos tuvieron ese encuentro y fueron enfrentados y cuestionaron al Señor. Bien, desde el comienzo del ministerio de Cristo, Jesucristo declaró las buenas nuevas del Evangelio. Marcos capítulo 1, versos 14 y 15 que leímos esta mañana en el tiempo de la oración. Recuerden esas palabras que dice el Evangelio de Marcos. Lo que Jesús empezó a enseñar y a proclamar: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús también declaró que la respuesta, por lo tanto, a estas buenas nuevas, allí en esa frase de él, era el arrepentimiento y la fe. Y de eso fue que estuvo enseñando y hablando el Señor Jesucristo durante todo su ministerio. Constantemente Jesús declaró esas buenas nuevas, y esas buenas nuevas eran para todos. Él era el siervo del Señor que proclama buenas nuevas, y fueron proclamadas a los pobres, a los trabajados, a los cargados, a los enfermos, a los oprimidos por el diablo. El Evangelio nos registra todos esos momentos, como lo hemos leído. En Lucas capítulo 4 fue proclamado esas buenas nuevas a los pobres, a los trabajados y cargados. Mateo 11, vengan a mí todos los que están cargados y cansados, que yo les daré descanso. ¿Qué significan esas palabras? A los enfermos, Mateo 9, y muchos otros versículos. Vamos a continuar porque allí creo que se condensa hasta donde habíamos llegado hace 8 días. Comencemos diciendo en esta segunda parte, entonces, en condensado, que Jesús, Él era el buen pastor. Es el buen pastor. David, quien reuniría ese rebaño unido consigo mismo. Ese rebaño unido consigo mismo. Recuerden, hermanos, que ya hemos predicado acerca de nuestra unión con Cristo y de lo que significa esa doctrina. Y daría vida a todas sus ovejas. Juan 10, 14, 18. Ese pasaje es muy hermoso, lo hemos leído, leámoslo por favor.
Juan capítulo 10, Evangelio de Juan, verso 14. Yo soy el buen pastor, dijo Jesucristo, y conozco mis ovejas. Ese versículo es muy claro. Jesús, el Padre y el Hijo, conocen sus ovejas. Ellos conocen sus ovejas. Y las mías me conocen, dijo allí el Señor. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Aquí queda destruida esa falsa doctrina de la expiación universal, donde todo el mundo cree que Cristo murió por todos los hombres, lo cual es una mentira. Cristo está diciendo por el contrario que Él dio su vida solamente por las ovejas. Él no dio la vida por las cabras. Quien siga creyendo esa teoría, esa falsa enseñanza, toma a Cristo por mentiroso, y eso es muy delicado. Nos guarde el espíritu de seguir creyendo eso. Cristo lo dice aquí, léelo, versículo 15. Pongo mi vida por las ovejas. Muy claro lo que dice el Evangelio. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esa forma de amar del Señor de Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Él tiene el poder sobre la vida y la muerte, Señor Jesús. Este mandamiento, esa palabra que sigue en la Reina Valera es muy clara para entender parte de la teología pactual. Dice aquí, recibí de mi Padre. Esas últimas palabras aquí, este mandamiento recibido de mi Padre, son cruciales para entender el campo de la teología pactual. ¿Y por qué, pastor? Porque a esa frase, recibí de mi Padre, le podemos hacer muchas preguntas que la Biblia nos contesta, preguntas como estas. ¿Cuándo recibió esas palabras? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Etcétera. Son vitales para entender la teología pactual. Le invito para que lea también Ezequiel 34, 22, 25. Les daré un pastor, dice ahí, fue profetizado desde el Antiguo Testamento, desde la antigüedad. Ezequiel 34, versículo 22. Yo salvaré, mire otra vez cómo lo dice la Biblia, a mis ovejas. Y mire lo que dijo allá en el Evangelio: yo conozco mis ovejas. Es muy claro y muy profundo estas frases. Y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre ovejas y ovejas. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Ese es un pasaje mesiánico. Allí está Jesucristo, el Hijo y el Padre Dios, en esos 3 versículos claramente revelados por medio del profeta. Hermanos, el Evangelio del Reino y la respuesta de fe, por lo tanto, a estas afirmaciones en el Mesías, en Cristo, son claves, esenciales, vitales. ¿Por qué? Quien proclama el Evangelio es el Señor Jesús, y a Él es que se debe creer, a Él es que se debe seguir. Y son presentadas todas estas afirmaciones claramente en toda la Escritura.
hay un versículo, hay un pasaje muy clave para esto que acabo de decir. Y esa es la confesión, la profesión de fe. La confesión de fe que hizo, por ejemplo, Marta. La profesión de fe que hizo Marta. Le dijo Jesús, eso está en Juan capítulo 11. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Uno de los versículos, de los muchos que hay, por el cual una iglesia sana, bíblica, y un creyente verdadero tiene que ser confesional. No se puede negar esta doctrina en la Escritura. He aquí otra de las razones de la confesionalidad. Todas las iglesias del Señor deben tener, las que son sanas, deben tener una confesión de fe. Ya lo hemos explicado anteriormente el porqué. Vamos a ir recordándolo, amados hermanos. He aquí otro versículo clave para ello, como lo estamos diciendo. Por tanto, retomando, en el contexto del Evangelio entendemos claramente que el Mesías, el Señor Jesucristo, trajo bendiciones desde el principio de su ministerio. Marcos capítulo 1, el comienzo del ministerio del Señor. ¿Y qué es esto? Estas palabras del Señor no es más, escúcheme esto bien despacio, que lo voy a decir despacio. No es más que una reversión de la maldición en Adán. Es decir, el perdón de pecados y vida eterna, que fue las dos cosas que sucedieron en el Edén. ¿Qué hicimos en el Edén? Pecamos. Consecuencia, perdimos la vida eterna. La obra de Cristo, el anuncio del Evangelio de Jesucristo, el arrepentimiento, el perdón de pecados y Él como la vida eterna, de lo cual habló el Señor Jesucristo, y fue su mensaje, como lo fue el mensaje de todos los apóstoles y como ha sido el mensaje de los verdaderos siervos del Señor, y como ha sido el mensaje de la verdadera iglesia del Señor. Espero haberme hecho entender con estas palabras que acabo de decir. No hay otro mensaje. No hay otro mensaje del cual hablar. Jesús estaba, por lo tanto, trayendo esa buena nueva. Estaba haciendo una reversión a través de su obra perfecta, de su vida santa y perfecta y de su amor santo y perfecto al Padre. Jesús estaba, por lo tanto, amados hermanos, si estamos entendiendo esto en profundidad, estaba proporcionando una vida mucho más allá de la existencia idealizada en Canaán. Sabemos lo que representa, tipologiza, simboliza Canaán. Pero el reino de Dios y la vida eterna es mucho más que eso. Y algo bien importante, y abro aquí un paréntesis. Y que Dios nos ayude a meditar esto que les voy a compartir en toda esta semana. Es un hecho cuando leemos la Biblia que esa tierra que fluye leche y miel, tierra productiva, fértil, símbolo, así era Canaán. Es más, dentro de las ciencias sociales entendemos que uno de los 5 valles más fértiles del mundo como tierra es allá, a esa zona le llaman la zona de la media luna, así le llaman en las ciencias sociales.
El Valle del Cauca está entre las 10 tierras más fértiles del mundo. No sé si sabían esa anécdota, ahí les cuento. Pero la más fértil, por muchas cosas, es allá. Ese valle, así le llaman, de la media luna. La razón por qué le llaman así no la tengo claro aquí, ni es el tema ahorita. Y todo lo que se produce y se producía allá, pues ya sabemos por lo que leemos en la historia. Pero lo que les puedo decir es lo siguiente: antes de Israel ser llevado allá, esa tierra estaba habitada por los cananeos, y ya sabemos quiénes son los cananeos. Y ellos estaban, entre comillas, disfrutando de esa tierra, entre comillas. ¿Ellos debían estar en esa tierra? No, pero estaban, sí, eso no lo vamos a argumentar ahora. Se puede estar en la tierra de Canaán, pero no ser hijo de Dios, porque fueron expulsados y exterminados. ¿Me entiende lo que acabo de decir? Por eso es que, conectado a lo que hemos compartido y hemos aprendido, como lo dijimos y lo hemos dicho en las escuelas, en una tipología, digámoslo así, estar bien humanamente, haber recibido un milagro de Dios y estar bien sin ninguna necesidad de equipo humano físico aquí, no significa que se es hijo de Dios y que se está en bendición de Dios y en comunión con Dios. Falso creer eso. Eso no se puede demostrar en la Biblia. No significa tampoco que es que el que está pobre, enfermo y triste y llevado, esa es esa bendición. No, ni lo uno ni lo otro, ya lo hemos aprendido. Pero es que hoy en día, en el lenguaje humano, en este contexto postmoderno, donde es el antropocentrismo el elemento central de todo, se asocia a estar en comunión con Dios y ser hijo de Dios y estar en bendición con Dios, estar bien solamente. Y eso es falso. Eso es lo que queremos decir. ¿Sí me hago entender? Recordemos eso. Y ese es el reino que estaba anunciando el Señor, para que fuera entendido. Iba más allá de esa existencia idealizada en Canaán. Todo el mundo, hoy en día hay un lenguaje espiritual que se está extendiendo y se ha extendido dentro del gremio cristiano, y es que todo el mundo quiere ir a la tierra que fluye leche y miel, y ese es el objetivo por el cual se hacen cristianos, para llegar a la tierra que fluye leche y miel y estar bien. Y alguien que esté pasando dificultades, etcétera, está en maldición todavía, y quién sabe qué. No han entendido el Evangelio quienes piensan de esa manera. No lo han entendido. Dios quiera darles entendimiento. Esto es evidente, y no solo por las buenas nuevas que predicó el Señor, sino también por la manera en que Cristo mismo habló del reino de Dios, o el reino de los cielos. El Evangelio de Mateo, de los 4 evangelios, es el evangelio que más parábolas da acerca de lo que significa el reino de Dios. Eso se propuso Mateo. Allí es donde están la mayoría de las enseñanzas de Cristo, donde Él se propuso enseñarnos qué significaba el reino de Dios. Y a propósito, entender el significado del reino de Dios, una vez más, de verdad, hermanos, eso es una obra solo del Espíritu Santo. Porque entender lo que significa el reino de Dios en lo humano es imposible entender. Porque hoy en día desarrollar mente de reino lo están asociando totalmente a lo humano nomás. Y eso no es así. Ahora, con el claro entendimiento del Evangelio y el reino de Dios, como nos lo revela el Evangelio con la luz del Espíritu Santo en nosotros, y de acuerdo con Juan 6:44, ¿recuerdan que dice Juan 6:44? Mire, yo le doy un consejo: apréndase, si no se lo ha aprendido, Juan 6:44, porque aquí en Juan 6:44 está, para mí, creo yo, como piensan muchos, la gran verdad de todo esto. Allí en Juan 6:44 queda destruido el armenianismo, ese posmodernismo, ese antropocentrismo y sobre todo esa capacidad que le están dando al ser humano para ayudarle a Dios a que sean salvos. Juan 6:44, ¿qué dijo el Señor Jesús? Allí en Juan 6:44, Jesús coge el poder del ser humano y lo tira al piso como hacemos nosotros.
lo pone a un lado. Porque ¿qué dijo el Señor allí? Nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. ¿Dónde queda la capacidad humana allí? ¿Dónde queda la voluntad humana? Y no es que tener voluntad de querer ir al Padre, al Hijo sea malo, no. Además, uno debe enseñarle eso a la persona cuando esté evangelizando. Pero hay que asociar el otro versículo, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Ahí donde uno va tejiendo todas estas verdades. ¿Me hice entender? Entonces, ahora con el claro entendimiento del Evangelio y el reino de Dios, como nos lo está revelando la Escritura, y de acuerdo allá a Juan 6 y otros versículos más, hermanos amados, no nos cansemos, y quienes nos escuchan por el internet, no nos cansemos insaciablemente todos los días de decirle al Padre que tenga misericordia con nosotros y que realmente nos lleve a su Hijo y que nos convierta en verdaderos creyentes para así poder verdaderamente llegar a su reino. Porque sin Cristo es imposible. Porque es que no es solamente creer en Cristo. Hay que creer en Cristo, sí. Los demonios también creen y ellos no van a llegar al reino. No es estar al lado de Cristo. La doctrina fundamental de esta verdad enseña claramente: es estar en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Unido a Cristo. Él en nosotros, no al lado de nosotros, porque Cristo estuvo al lado de Judas, estuvo al lado de Pilatos. ¿Me está entendiendo? Estuvo al lado de Caifás. No es estar al lado de Cristo, es estar en Cristo y Él en mí. Si permanecen en mí y yo en vosotros, entonces, y ese evangelio ese versículo poco se predica hoy en día. Esa es la verdad. Espero haberme hecho entender. Hay que creer, sí, es que si yo estoy unido a Cristo, creo, estoy con Él, todo lo demás. Pero alguien puede creer y no estar unido a Cristo, vuelve y vuelve. Ya eso lo tenemos claro, amados hermanos. Entonces, digámosle al Padre que tenga esa misericordia y gracia con nosotros. Y que perdone nuestros pecados. No nos cansemos de todos los días, hermano, antes de cerrar los ojos. Haga ese balance de qué hizo usted en el día. En qué creció, en qué honró hoy al Señor. Y así mismo en qué le falló. Y pida perdón. Atentos a ello, a ese balance diario. Punto 3, el reino de los cielos. Juan 18:36, en la primera parte, dice el Evangelio de Juan: respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Juan 18:36, primera parte, ahí, parte A. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. ¿Qué significan esas palabras del Señor? ¿Le habrán entendido aquellos que escucharon esa afirmación del Señor? ¿Estará hoy en día entendiendo el pueblo que se dice ser cristiano esta frase del Señor? Quiero recurrir aquí y tomar prestada una reflexión que hace el doctor Samuel Renihan al respecto, uno de nuestros maestros. Cuando digo nuestro, no es para nosotros todos, es para la iglesia en el mundo entero, que nos ayuda a través de ir ilustrándonos desde la Escritura, ayudándonos a entender esto. Vamos a ver, tomo prestado de él, de su texto, El misterio de Cristo. Excelente texto, se lo recomiendo, no se lo pierda cuando lo pueda adquirir.
El hermano Renican nos enseña en su texto, entre otras cosas, el reino proclamado por el Cristo no es de este mundo. Él lo dijo. Él lo dijo. Este mundo pasará. Cielo y tierra pasará. Esto va a pasar. E incluso tu familia de sangre que no ha sido regenerada por el Señor va a pasar. Así de sencillo. Si tu hijo, tu esposa, tu mamá, quien sea, no se arrepiente y sirve al Señor como dice la Escritura, nada que ver. Nada que ver, así le duela, pero es lo que dice la Escritura. El reino proclamado por el Cristo no es de este mundo. Juan 18:36. Ya lo acabamos de leer. Aunque la plena revelación de la naturaleza de este reino aparece en los escritos apostólicos, el ministerio de Cristo estableció todas las características fundamentales de este reino. Y pasa a explicar algunas de ellas el hermano Samuel Reni. Y dice, entre otras cosas, y nos enseña desde la Escritura. Primero, por ejemplo, es un reino de arriba. Así de sencillo. Juan 3, versículos del 3 al 6. Juan 8:23, por ejemplo. Es un reino de arriba. Por lo tanto, la entrada a ese reino no es por nacimiento natural. ¿Qué es nacimiento natural? El que experimentamos todos los hombres cuando nuestras madres nos parieron bajo parto, bien sea por cesárea o por parto normal. No es por ese nacimiento que alguien es cristiano, o llegará al reino, o es ciudadano del reino. No es por ese nacimiento. La Biblia lo dice claramente. No es ese nacimiento. En ese nacimiento, todos los seres humanos venimos a este mundo en estado de depravación, muertos y destituidos de la gloria de Dios. Recuerden que hemos dicho esa frase muy anecdótica que enseñó una vez el hermano Sugel Michelén hace varios años, pero que aunque es fuerte, enseña una gran verdad que es bíblica. ¿Sí la recuerdan al respecto, verdad? Bueno, sé que hay personas nuevas aquí que han llegado últimamente y tal vez no la han oído. Hago un paréntesis para recordarles respecto a esto aquí, que no es por nacimiento natural. Y el Espíritu nos ayuda a entender esto, hermanos. Un ejemplo, y lo comenta el pastor Sugel Michelén, y estoy de acuerdo. Ese bebé recién nacido que nosotros cargamos en nuestros brazos, lleva 2 o 3 horas de recién nacido, por ejemplo. Tan bonito, cachetes rosaditos, las ñaticas bien chatas, son bonitos. Tan lindo, y mire cómo hace y mueve la boquita. Ese bebé es un impíito que necesita de Cristo, porque si no, chao. Y así lo dice él. Tan bonito ese bebé, sí, es muy hermoso, pero es un impíito, porque así nacen todos los seres humanos. Ese cuento que los bebés son angelitos que van al cielo, eso es filosofía humana, no es bíblico. Falso creer eso. Cierro ahí, porque ese tema de los bebés los tratamos en las escuelas bíblicas. Pero borre esa idea de su cabeza. Desde el momento en que venimos a este mundo, todos los seres humanos nacemos en estado de depravación. Ese bebé recién nacido está lleno de maldad y de pecado. Así usted no lo quiera ver, pero lo dice la Biblia. Está lleno de maldad y de pecado, como lo ve así de hermosito con una hora de nacido. Eso es muy fuerte, pastor. No es fuerte, es lo que dice la Escritura. Así no le guste. Yo no escribí ese libro, yo no tengo nada que ver con él. Ahí lo dice la Biblia. Es un reino de arriba cuya entrada no es por nacimiento natural, y entonces por un nacimiento sobrenatural. ¿Quién lo dijo? Jesucristo. ¿Dónde? Juan capítulo 3, por ejemplo. ¿Hablando con quién? Con Nicodemo.
Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer. Si no volvés a nacer, de nada te sirve lo que hagas en este mundo. Tenés que nacer, Nicodemo, del Espíritu y del agua. Si no, no hay esperanzas. Tú eres maestro aquí en Israel, Nicodemo, maestro de la ley. Eso no te va a salvar. El conocimiento de la ley de Moisés no iba a salvar a Nicodemo, porque el diablo se sabe toda la Biblia. Es por nacer de nuevo del Espíritu para poder llegar a ese reino que es de arriba. Por lo tanto, otro punto que nos comparte el hermano Renihan en su libro dice: no pertenece a quienes nacen por lo tanto de la carne. Ese reino no pertenece a quienes nacen de la carne. Ese reino pertenece a quienes nacen del Espíritu. Son los invitados a ese reino. No es por nacer en la carne. Mateo 8, para que lo lea. No es por lo tanto por voluntad humana. Se puede anhelar, sí, no es prohibido anhelarlo. No, pero dependes de Dios, que tiene misericordia. Nunca lo olvides, nunca lo olvides. Porque te puedes ir al otro extremo. Pues si eso es entonces por voluntad de Dios, hay que esperar que Él me dé el nacimiento, aquí me siento a esperar que me hagan nacer. No te vayas a ese extremo equivocado. Anhélalo, que eso no es un pecado. Pídalo, dígale a la persona que usted le está evangelizando, anhélelo, clámele a Dios misericordia y gracia, pero entienda que Él es el que tiene la última palabra. Él es el que concede eso. No lo olvide. Dice también que no pertenece a quienes nacen del cuerpo de Abraham. La otra posición equivocada. Hay quienes creen, y me llama la atención porque hace unos años atrás recuerdo, escuché, hace muchos años atrás, tal vez más de 15 años, si mi memoria no me falla, pronto me falle, un movimiento, digámosle así, que se había levantado, donde yo no sé cómo fue que se inventaron eso, recuerdo ahorita. Se inventaron un sistema donde estaban investigando las generaciones de las personas a través de los apellidos, y no recuerdo qué cosas más me comentaron, y por medio de esa investigación del programa llegaban a un punto en donde se daban cuenta al final que era judío también, o sea, sus ancestros quién sabe cuántos, y estaban resultando ser también judíos, o sea, hebreos, hijos de Abraham. Yo recuerdo, hace muchos años salieron con eso. A mí me preguntaron mi apellido y una serie más de preguntas que porque vinieron a investigar. A mí cierro ahí el comentario. No sé si usted alcanzó a escuchar eso. No, a propósito, no volví a escuchar eso, pero estuvo en furor hace muchos años atrás. Y resulta que tampoco lo es por ser hijo de Abraham genéticamente, por tener la sangre de Abraham, como lo creían los judíos. Nosotros somos hijos de Abraham, Rabí. Somos hijos de Dios, ¿por qué? Porque somos hijos descendientes de Abraham. No es por eso. No es por eso. En su genética, Caifás era hijo de Abraham. ¿Y qué le pasó? Dejemos ahí. Entonces, no se pertenece a quienes nacen del cuerpo de Abraham, sino de la fe de Abraham. No es quien posee la sangre de Abraham, sino la fe de Abraham. Si tú tienes la fe de Abraham, conforme a la Escritura, tú eres hijo de Abraham. Eso lo explica Pablo en su carta a los Romanos, que ya lo predicamos. Recuerda. Dice también el hermano Renihan en su texto: es un reino cuya asamblea local está basada en la fe en Cristo y el ejercicio de su autoridad, refiriéndose a la iglesia. Hoy, ¿qué es la iglesia? Es una asamblea de santos, escogidos por Dios,
que han sido unidos todos en Cristo, los une la misma verdad, Cristo. Entienden su responsabilidad con el reino y se han comprometido por medio de un pacto de membresía a estar juntos y a honrar juntos a Cristo. Y se esmeran en ser guiados y se someten a la autoridad de Cristo contemplada en las Escrituras. ¿Qué significa ello? Que un verdadero ciudadano del reino de Dios hace esto que acabamos de decir. Por eso la rebeldía no es de un hijo de Dios. Un verdadero ciudadano del reino de Dios está unido a ese cuerpo, a esa asamblea, y está sometido a sus hermanos. Someteos unos a otros como conviene en el Señor. Se honran, se sirven, crecen juntos, se guardan, etcétera, etcétera. Esa es otra señal de un verdadero hijo de Dios. Yo soy cristiano, yo soy ciudadano del reino. ¿En qué iglesia tienes tu membresía? No, eso no es necesario. Empiezo a dudar de esa persona. ¿Quién es tu pastor como autoridad espiritual? No, pues. ¿Quiénes son tus hermanos? No, pues. Se queda sin respuesta a todo eso. ¿Qué tipo de cristiano es ese? ¿Cuál ciudadano del reino? Una cabeza no es cabeza si no está unida a un cuerpo. Yo no veo cabezas andando solas por ahí en la calle sin un cuerpo. Eso suena chistoso, pero es cierto. Una cabeza, para ser cabeza, está unida a un cuerpo y tiene vida. Pretendes ser cristiano y no perteneces a un cuerpo local. No conoces quiénes son tus hermanos, a quiénes estás sirviendo, obedeciendo lo que Cristo dijo. ¿A quién estás sometido como tu pastor de acuerdo a Hebreos, que fue la voluntad del Señor? Y sígale con el listado. Y si no contesta esas preguntas, ¿cuál cristiano? Conforme a la Biblia. Es un reino cuya asamblea local está basada en la fe en Cristo y el ejercicio de su autoridad. El Señor les dijo en el libro de los Hechos: permanezcan juntos. Y desde entonces así lo hicieron. No existe el cristiano solitario. El pionero solitario cristiano no existe. No insistas. Allá tú con tu creencia. Pero eso no existe, eso no es bíblico. El tal se está engañando a él mismo. Es un reino de quienes son humildes e indefensos. Cristo dijo, los que se hacen como ¿qué? Como niños. Mateo 18. Aprendan de mí, que soy manso y humilde. Y es así que duele, hermano. Volvernos humildes es una de nuestras mayores luchas, porque todos nacemos con orgullo y rebeldía. Lo hemos dicho. Porque someterme a una autoridad, eso que le estén dando órdenes a uno y directrices para cumplirlas, y a mí por qué me tienen que decir esto, y yo por qué tengo que ir, y por qué tengo que hacer, y por qué. Allí es donde tu orgullo empieza a ser destruido. Él se humilló hasta lo sumo y nos dio ejemplo. El hecho de hacerse hombre y nacer como hombre en Belén de una mujer fue la mayor humillación para la segunda persona de la Trinidad. Pero lo hizo y nos dio ejemplo. Por eso lo dijo. Por lo tanto, el reino de los cielos, hermanos amados, en el contexto de todo esto que estamos meditando, es vida eterna en una creación consumada. Primera de Corintios 15, lo invito para que lo leas toda esta semana. No lo vamos a leer aquí, léase todo ese capítulo. Y si se lee el contexto, el 14 y el 16 mejor. Pero vuelvo y digo, en condensado nos comparte nuestro hermano Regina. En el reino de los cielos es
vida eterna en una creación consumada. Es justicia y resurrección, porque eso fue lo que dijo Cristo. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aquel a quien el Padre me entrega, yo lo recibo y lo resucito, y permanece en mí, yo en él, y es mío y nadie me lo quita. Cristo lo dijo. Él no habló para nada de yo lo voy a hacer rico, yo lo voy a curar del cáncer, y él no dijo esas cosas. Y le voy a dar todos esos carros y haciendas que me está pidiendo. Tampoco, eso nunca lo dijo el Señor. Él lo que dijo que le iba a dar a aquel a quien el Padre le entrega, era que lo iba a resucitar ese último día y que le iba a dar vida eterna. Eso fue lo que él dijo. Pero hoy en día han torcido ese mensaje, tristemente. Lo torcieron totalmente. Es justicia. La Escritura, usted ha leído el versículo: el reino de los cielos no consiste de comida ni de bebida. ¿Usted ha leído ese pasaje? Es justicia, resurrección. Además, y lo principal de todo lo que estamos aprendiendo, amados hermanos, es para todos los que se arrepienten y creen en el Evangelio y confían en Cristo y entregan su vida a Cristo. Pero es que yo le entregué mi vida a Cristo. ¿Cuándo? Cuando yo hice la oración de fe, y se creen cristianos por eso. Creen que son cristianos porque un día hicieron la oración de fe y sus vidas siguen igual o peor que lo que eran antes. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso fue lo que dijo Cristo. Cristo le dijo a esa mujer: mujer, ven, recíbeme en tu corazón, abre la puerta, voy a entrar, déjame entrar, por favor, dame una oportunidad. Él no dijo eso. A nadie Cristo le dijo eso. Esos son inventos de hoy en día. Cristo le dijo a esa mujer y a mucho más: vete y no peques más, arrepiéntete. Eso fue lo que él dijo. Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y dice Efesios 1, 3, 4: bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para eso fuiste escogido, para que seas santo y sin mancha en Cristo. Yo soy santo y sin mancha, pero usted está lleno de debilidades, pastor, como todos, pero mi vida está escondida en Cristo. Porque yo no he podido obedecer todavía a Cristo, pero el Señor lo hizo por mí. Eso es entender la doctrina de nuestro unión con Cristo. Yo no he podido amar a Dios como lo debo amar, pero Él lo hizo por mí. Y eso que Él hizo es lo que me imputan a mí. Y mi maldad se la imputan a Él, y Él la clavó en la cruz. Eso es entender el Evangelio. Maravilloso intercambio, como dice ese cántico del grupo de la I. Maravilloso intercambio. Hermoso entender esa verdad. Esto es comprender el Evangelio verdaderamente, hermanos. Y vuelvo y recuerdo con lo que estamos meditando. Y si de verdad has nacido de nuevo y estás empezando a entender esta verdad, y aún no lo has hecho, quien me está escuchando o nos está escuchando, y aún no lo has hecho porque no te has unido a un cuerpo local, corre y hazlo. Dile al Señor que te permita hacerlo. Porque eso es como que le acaba de dar un infarto y no ocurre al hospital donde el médico para que lo cure. Ya entendí esto, todavía no estaba en un cuerpo local. Y si ya entendiste, dile al Señor que te muestre, busca una iglesia bíblica y únete a ella. Y únete a ella, porque allí es donde están los verdaderos y permanecen ahí. Eso es comprender la mentalidad del reino. Primera de Pedro 2:9 dijo el apóstol: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando uno lee estos versículos ya los empieza a entender bajo otra connotación y empieza a corregir muchas falacias que había oído. Con todo respeto lo digo, pero así es. El reino de los cielos fue entregado por el Padre al Hijo para que Él sea el rey de este reino. La Biblia lo enseña. Y lo señoree, lo gobierne, reine en Él, y Él es el rey. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué se lo entregó al Hijo? ¿Y quién había antes entonces? La Biblia lo enseña. Se lo entregó al Hijo, el Padre se lo entregó al Hijo para que lo gobierne, para que sea el rey, lo señoree, porque fue la labor que no pudimos hacer nosotros allá en el Edén, en cabeza del primer rey que tuvo este reino llamado Adán. No pudimos cumplir con esta obligación. El primer rey de este reino falló, y usted y yo fallamos porque él era nuestra cabeza. Eso es lo que nos enseña la Escritura. Oseas 6:7 nos lo habla claramente de esa falla, ese pecado, esa falta que cometimos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. Allí prevaricaron contra mí, como lo hizo Adán. Violó el pacto, desobedeció, no cumplió su tarea de rey. Dios lo había puesto como rey en ese primer reino, lo creó y lo diseñó en ese estado para que fuera, y no lo hizo. Pecó al lado de su mujer. Y así lo hizo Dios. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Esas dos palabras son sinónimos de todo lo que hay aquí en el contexto. Para que lo señoreara, lo administrara, lo gobernara. Adán era rey. Era rey. Fue rey. Pero ahora tenemos un mejor rey. Por lo tanto, esa es la razón por la cual Pablo escribió. Y ya entendemos todas las palabras de Pablo. Mire, ¿cuál? Ese versículo que ustedes se saben. Por lo tanto, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él, no en el nombre de Adán, en el nombre de Cristo se doble todo, porque Él es el rey. ¿Ustedes conocen ese pasaje? Hermanos, fuimos expulsados de allá, del reino. Perdimos esa ciudadanía. Perdimos la ciudadanía del reino. Eso fue lo que perdimos. Pero Él en su gracia nos escogió sin merecerlo. ¿O quién de nosotros merecía que Él nos escogiera? ¿Quién? Y si alguien dice que sí, que explique con la Escritura por qué. Y nos lleva a su reino para ser coherederos en Cristo, sacándonos del reino de la oscuridad y muerte que está bajo el poder del maligno, lo dice la Escritura. Entonces ahora, como dice Bauchenrober en su texto El Gran Panorama Divino, el reino de Dios que es, y este siervo escribió una gran definición que aplica desde Génesis hasta Apocalipsis en el contexto del Evangelio de Cristo. Y este hermano escribió una de las definiciones que se consideran más hermosas, más claras, más precisas en el contexto de la teología pactual y bíblica de lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Ya entendemos esa frase. ¿Qué significa eso? ¿Y quién es el rey de este reino? Bueno, Cristo Jesús reclamó autoridad absoluta en el reino de los cielos. Él es su rey. Salmo 24, para que lo leas.
Él fue el que fue clavado en la cruz. Él fue el que vivió y sufrió lo que tú y yo debíamos sufrir. Él derramó la sangre en la cruz. Él vivió perfectamente, amó perfectamente al Padre y lo obedeció perfectamente. Ciertamente Jesús era el Hijo de David, es el Rey. Pero no vino para vencer el dominio romano como lo creyeron los judíos. Y aplicándolo hoy a nuestro contexto actual, Él no vino para que usted y yo viviéramos felices en este mundo sin problemas. Falso, eso no es el Evangelio de Cristo. Eso es lo que cree mucho cristiano tibio. Asocian ser cristiano, vivir sin enfermedad y sin deuda y sin problemas y sin muchas cosas. Esas cosas existen, sí, son consecuencias del pecado. Pero ese no es el objetivo de Cristo. Cristo no vino para pagarte la deuda de plata tuya. Él vino para lavarte con su sangre de sus pecados y darte vida eterna y llevarte a su reino. Vino para destruir al antiguo enemigo de la humanidad, la serpiente antigua, Satanás. Apocalipsis 21. Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén a fin de dar su vida por sus ovejas. Él lo dijo. Él no solo era el Rey del Salmo 118 para que lo leas, sino también el sacrificio que iba a ser ofrecido por nosotros, presentado por el Padre. Y en la noche que fue traicionado, en la que comenzó la secuencia de su crucifixión, el Cristo de Israel anunció el nuevo pacto de perdón en su sangre. Así lo dijo esa noche. Ustedes y todos conocemos ese pasaje. Dios, por lo tanto, llevó a Cristo a su coronación y lo instaló a su diestra. Los apóstoles vieron cómo fue llevado a los cielos y se sentó a la diestra. El libro de los Hechos lo dice, capítulo 1. Y de eso dan testimonio ellos. Y eso era lo que ellos predicaban. No cesamos de predicar a Cristo, dijo Pablo. Usted ha leído el pasaje. Él es el pastor y rey cuyo reino durará eternamente. Esto que usted y yo vemos hoy en día y en la cual estamos, esto va a acabar un día. Él va a venir para glorificar la iglesia y consumar el reino. Esto va a tener un fin. Nuestro propósito, por lo tanto, si estamos entendiendo esto, es vivir para la gloria de Cristo, no vivir para nuestros deleites humanos. Si has entendido qué significa entonces ser cristiano y ciudadano del reino, es vivir para la gloria de Cristo. Fuimos salvos para su gloria. La única diferencia entre el reino de hoy y el reino que conoceremos en el futuro, ¿sabe cuál es? Su visibilidad. Porque hoy no lo podemos ver, porque hoy estamos viendo lo que vemos ahorita. Pero un día esas cosas se van a manifestar. Y cuando Él vuelva, toda lengua lo va a confesar cuando lo vean en esa nube. Y toda rodilla se va a doblar. Ahí sí van a lamentar todas las naciones. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Los que se burlaban de usted cuando usted les hablaba de esto y te decían, loco, te lavaron el cerebro y un poco de cosas más, te van a decir, usted tenía razón, yo me equivoqué, pero ya es tarde. Consumado es. Jesús ya es rey hoy mismo. Él tiene el puesto político más alto de todo el universo, porque fue instalado en esa posición por Dios, a su lado, a su diestra, sinónimo de autoridad suprema. ¿Quién se sienta al lado del rey sino aquel que tiene la misma autoridad? Estar al lado derecho de Dios es estar en la posición de autoridad. Allá se sentó Jesús. Por eso es que la iglesia del Señor proclama aleluya. Nuestro Mesías no solo es nuestro profeta y nuestro sacerdote, sino que también es nuestro rey. Hermanos, en su carácter de segunda persona de la Santa Trinidad, el Hijo Eterno, Cristo, naturalmente, participa entonces del dominio de Dios sobre todas las criaturas y todo este universo. Su trono está establecido en los cielos y su reino rige sobre todo este universo. No hay nada que esté fuera de su control y su gobierno.
quiero terminar para que oremos y continuemos el próximo domingo antes de llegar a la explicación profunda de Mateo 16-19, porque esto es el preámbulo para poder entender en profundidad las palabras de Mateo 16-19. Quiero terminar recordando entonces esa afirmación de Baldwin Roberts en ese texto, porque hoy estuvimos hablando del reino de Dios y ese rey. Recuérdalo, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. El pueblo de Dios, ¿quién es el pueblo de Dios? Sus hijos, los predestinados, los escogidos, no los que hicieron la oración de fe, no, los escogidos de Dios, los predestinados. Lo dice la Escritura. Ese es el pueblo de Dios, los santos del Señor. Nosotros los que estamos aquí somos santos por gracia y misericordia. En el lugar de Dios, hoy el lugar de Dios, entendemos en este contexto actual, es claro entonces para nosotros los que estamos entendiendo la eclesiología sana bíblica. ¿En dónde están los escogidos del Padre? Se reúnen en un lugar que Cristo le llamó, mi casa será llamada casa de oración. Helos aquí. Los verdaderos están en la iglesia del Señor, permanecen allí y Cristo el Padre los lleva, los entrega a su Hijo, el cual es el esposo de la iglesia, y allí permanecen siendo fieles a la iglesia, obedeciendo a las Escrituras lo que Cristo mandó. Eso es el lugar de Dios. Quien no esté en la iglesia del Señor, el día que Él vuelva, no tiene esperanza, porque Él va a venir es por su esposa, no por un creyente. Ojo con eso. Él viene por la iglesia, Él no viene por un cristiano. Y el que no pertenezca a esa comunidad, que es su cuerpo, que es su esposa, que es la iglesia, pues ¿en dónde va a estar? El lugar de Dios, la iglesia constituida en el nuevo pacto. El nuevo pacto es la constitución de la iglesia. Y unidos entre sí estamos nosotros por medio de un pacto de membresía que hemos hecho. Bajo el gobierno de Dios, las Sagradas Escrituras, fuente única de autoridad, sosteniendo y administrando las llaves del reino que Él nos entregó como iglesia, que es lo que estamos estudiando, para que se haga todo para su gloria. Señor, tu palabra es clara y precisa. Gracias por revelarnos tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras negligencias e irresponsabilidades, Señor, porque te hemos ofendido muchas veces con conductas contrarias a estas verdades que hoy nos revelas con el poder de tu Espíritu. Ayúdanos a permanecer fieles a esta verdad, a obedecer esta verdad, someternos a esta verdad